Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Hermanos, bienvenidos, muy buenas tardes, tengan ustedes, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar esta emisora de bendición, Radio de Costa Rica, que es verdaderamente para el pueblo de Dios. Y bienvenidos a su programa, Hablando con Dios, un programa para toda la familia. Si usted necesita oración, si necesita consejería, si necesita congregarse, estamos a la orden. Los teléfonos son 2253-1317 y 83-187361. Estamos para servirle. Hoy el tema que me mueve para venirles a instruir y formar es sobre la mentira. Y precisamente estamos aquí hablando en el Salmo 32, donde dice la palabra: dichoso el que es absuelto de pecado. En otras versiones dice: dichoso el hombre a quien Yahvé no le cuenta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Verso 3: cuando yo me callaba, se sumía mis huesos en mi rugir de cada día. En esta dice: hasta que no lo confesaba, se consumía mis huesos gimiendo todo el día. La palabra también de Dios dice que quien no confiesa el pecado, ese que no confiesa el pecado no va a poder prosperar. Entonces yo les vengo a hablar porque en este mismo Salmo 32, en el verso 8, dice que Él, si nosotros buscamos del Señor, nos va a dar instrucción, nos da consejo y nos muestra el camino. Y también en la carta tercera de Juan, verso 2, dice: hijo mío, así como prospera tu alma, así deseo que prosperes. Entonces, conforme yo vaya corrigiendo mi forma de actuar como hombre, mujer vieja, y en Cristo vaya siendo transformada, esto me va a dar a mí oportunidad de ser una mejor hija de Dios y heredera del reino de los cielos. Hay algo en especial sobre la mentira, porque la mentira, estamos acostumbrados a estar diciendo una mentirita blanca, una mentirita piadosa, esto no tiene importancia, vamos a hablar así, y todo como si fuera nada más. Yo les digo, la mentira es parte de un mandamiento, ¿verdad? Dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En Levítico 19:11, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. En Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del hombre viejo con sus hechos. La mentira es uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad y a tal punto que lo evadimos y no lo tratamos como tal. Y en Juan 8:44 dice que el padre de la mentira es Satanás. Pero ya aparte de todo esto, lejos ya de partir de que, porque cuando nos dicen es que eso es pecado, y sobre todo los chiquitos y los jovencitos, que se les señale todo como pecado, todo como malo, a veces obvian lo más importante. Miren,
y en esto me dirijo propiamente a los papás. En Oseas 4, del 1 al 4, dice: escuchad la palabra de Yahvé, hijos de Israel, que tiene pleito Yahvé con los habitantes de esta tierra, pues no hay ya fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 2. Sino perjurio, que es falso testimonio, y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia. Sangre que sucede a sangre. ¿Qué quiere decir esto? Sangre que sucede a sangre. Santos es la iniquidad. La iniquidad, me encontré una definición de iniquidad y dice: es la conducta repetitiva del pecado, patrón de conducta que toma asidero en nuestra forma de ser y pasa de una generación a otra. Lo que nos impulsa a hacer lo que no queremos hacer, que nos lleva a hacer una naturaleza pecaminosa, destructora. Es una semilla destructora que pasa de una generación a otra. Iniquidad. Y esto es la mentira. Es una iniquidad, se pasa de una generación a otra. El padre le enseña a mentir a sus hijos y los hijos enseñan a mentir a sus hijos y así sucesivamente. Lo que menos predicamos es la verdad, que el padre de la mentira es Satanás, ¿verdad? Entonces yo vengo sobre esto porque la mentira propiamente se convierte fácilmente en un hábito y diríamos que vuelve insensible nuestra conciencia. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4, 42, dice que hay conciencias cauterizadas. ¿Qué pasa con una conciencia cauterizada? No siente, no se siente. Por ahí estaba oyendo una biografía muy corta, brevemente, de Al Capone. Al Capone, hijo de una madre prostituta, de un padre lleno de vicios también, y adúltero y demás. Y bueno, ellos mueren y a los 9 años, pues él mata por accidente. Y luego ya a los 14 ya mata conscientemente y determina a los 18 seguir en lo que está. Ya determinó seguir en lo que está, en lo que estuvo, en droga, en contrabando, en narcotráfico, etc. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de estos personajes famosos tanto para el mal como hablamos de otras personas como para el bien también, sí. Pero no nos damos cuenta nosotros que estas condiciones de estas personas que hacen el mal y en una forma repetitiva es asunto ya que su ADN está afectado. En Juan 1:12 dice que todo aquel que que reconoce a Jesucristo y cree que Él es el Salvador, estoy parafraseándolo, ya no es nacido de carne y sangre alguna ni por voluntad de hombre, sino que es nacido de Dios, ya es hijo de Dios. Es la única forma en que usted y yo podemos saber que pertenecemos a Dios. ¿Por qué le pertenecemos? Entonces no tenemos por qué andar en la falsedad, en la mentira. Y hay otra parte también que conlleva y que nos habla claro la palabra de Dios en Efesios 4:25, dice: por tanto, desechando toda mentira, hablad la verdad los unos a los otros. Y diferentes formas
nos habla la palabra. ¿Por qué? Porque la mentira es un pecado y no la hemos tratado como tal. No la hemos desechado. Desechamos el cigarro, desechamos el alcohol, desechamos la pornografía, desechamos todo tipo de robo, chismes, cuentos, juzgar y demás. Pero una mentira como que toma un asidero en nuestra vida y es heredada de generación en generación y no es tratada como pecado. La gravedad de todo esto depende muchas veces del egoísmo propiamente de los padres o del progenitor, porque tiene que llevar a la verdad a los hijos, hablándoles transparentemente. En 1 de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Qué lleva la mentira? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué lleva la mentira? La mentira lleva, mire santos, desde la Biblia nosotros podemos ver algunos pasajes, como en Génesis 3:4, cómo Satanás engaña a Eva por medio de la mentira. En Génesis 4:9, Caín miente a Dios y dice que no sabe nada sobre Abel habiéndolo matado. En Génesis 12:11, Abraham miente al faraón y dice que la esposa es la hermana para no tener problemas. Y así sucesivamente vemos en Génesis 27 cómo Jacob engaña junto con su madre a su propio padre para robarle la primogenitura a Esaú. Y Herodes también engaña a los magos para ver si podía matar a Jesucristo. Y los mismos judíos acusan falsamente a Jesús para poderlo crucificar. Y Ananías y Zafira creen engañar también al Espíritu Santo por... hablándole a Pedro de cómo iban a dar ese diezmo y demás, diferentes razones. Hay diferentes razones por las que podemos mentir. Pueden ser mentiras deshonestas, mentiras para evitar el sufrimiento, mentiras para un negocio. La palabra negocio quiere decir negación al ocio propiamente. Mentiras por amor, por avaricia, por sentimiento, codicia, falta de humildad, falta para justificarnos muchas veces, ¿verdad? También. Y en realidad todo esto nos lleva a nosotros a algo más. La mentira lleva a algo más. Y la mentira lleva a la falsedad, al engaño, propiamente. Y Dios abomina, dice Levítico 19, del 11 al 12, Dios abomina y destruye al mentiroso y al engañador. En el Salmo 5 y 6, verso 6, dice, Dios aborrece la mentira y la falsedad. En Proverbios 6, del 16 al 19, también nos habla al respecto. Les invito a que lean la palabra de Dios, que la escudriñen, que busquen, que busquemos. Miren, no hay donde extraviarnos, mientras que leamos y busquemos en la palabra cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de hablar, qué debemos de hacer. Mire, hasta la forma hasta de comer nos enseña la palabra de Dios. Y definitivamente la mentira y el engaño son manifestaciones del hombre viejo. Yo les voy a leer a ustedes Josué 9. Vean ustedes una mentira. Dice, estos acontecimientos llegaron al oído de los reyes que vivían al oeste del Jordán, en la montaña, en la llanura y en la costa del mar. Los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos hicieron un pacto y acordaron pelear juntos contra Josué e Israel. Los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y Ai y decidieron engañarlos. O sea, ya la mentira estaba premeditada, ya la mentira estaba dada, ya habían dicho, vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver cómo les podemos ganar. Y entonces, dice, se aprovisionaron de alimentos, cargaron sobre sus burros unos sacos viejos y pellejos de vino roto y parchados, se pusieron unas sandalias muy gastadas y remendadas y una ropa también muy usada.
Para el camino llevaron unos panes duros y hechos migas. Fueron hacia Josué al campamento de Gilgal y le dijeron: venimos de lejanas tierras para pactar con ustedes. Veamos esto. Cómo ellos preparan todo el montaje, cómo ellos se visten, se disfrazan, llevan en sí hasta en las burras los pellejos, dice pellejos de vino. ¿Cuántas veces el Señor habla en su palabra y se lo habló a los moabitas? Que ellos no son encantados, o sea, como vaciar de un cántaro al otro el vino, ¿verdad? Que es una forma de dejar el sedimento en el fondo del otro cántaro. Y así mismo lo van pasando de cántaro en cántaro y de vasija en vasija hasta llegar a lograr el juguito de la uva sin sedimento. Y ese es el vino que le daban al rey. Eso mismo nos pide a nosotros el Señor, que vayamos madurando, que vayamos siendo verdaderamente, conforme pasa el tiempo en nuestra vida y nuestra vida cimentada en la roca firme que es Cristo, en el Señor. Vaya esa vida retomando el mejor vino, ¿verdad? Hay vinos que emborrachan, dicen por ahí. Vinos que emborrachan. Esos vinos que emborrachan son los vinos de sentimiento, son los vinos que vienen al alma, son los vinos que tomo acciones almáticas, ¿verdad? Somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, del lugar de preguntarle a Dios qué puedo hacer, me voy al alma donde está la voluntad, las emociones y los sentimientos. Entonces me voy por sentimientos. Ese vino emborracha. Y estos hombres lo que hicieron fue tratar de engañar propiamente a Josué. Y le dijeron, así, vestidos, disfrazados y demás, así venían donde él y le dijeron: venimos de tierras muy lejanas. Los israelitas respondieron: ¿viven ustedes cerca de nosotros? Pues en este caso no podríamos hacer un pacto con ustedes, respondieron a Josué. Servidores tuyos somos. Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Contestaron: de un país muy lejano. Vienen tus servidores por la fama de Yahvé tu Dios, pues sabemos que su poder y de todo lo que hizo en Egipto. ¿Cuántas personas conocen del poder de Dios? Conocen incluso hasta el servicio, el ministerio que usted tiene, de la bondad que tiene usted en su corazón, de las cosas bellas con que Dios le usa también, o tiene. Tal vez usted es una persona también espléndida y reparte parte de lo suyo con los pobres. ¿Cuántos no vendrán en esa misma condición? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado a alguien en la calle pidiéndole algo y le dice: mire, por favor, una moneda, por lo que sea, y usted le dice: mire, no traigo esto, pero traigo este confite o traigo esto, y lo tiran al suelo de mala gana? ¿Verdad? Entonces, no es cuestión de dar, es cuestión de darse, ¿verdad? Por eso es que nosotros respiramos, inhalamos y expiramos, porque así somos. Recibimos y debemos de dar. Si usted se queda solo recibiendo, se ahoga usted mismo. Entonces, de esto se trata. Dios sacará a la luz la verdad en su debido momento. A usted puede venir el diablo con un montón de mentiras, con un montón de engaños, con disfraces de lo que sea, pero Dios a usted se los va a revelar. Y vean ustedes, de esta misma lectura, voy al verso 11. Los dirigentes y demás habitantes de nuestro pueblo nos dijeron: provéanse de alimentos para un largo viaje, ubíquenlos y díganles: servidores somos de ustedes, hagan alianza con nosotros, observen los panes que tomamos calientes en nuestras casas para venir a encontrarlos y vean cómo se han secado y despedazado.
Estos pellejos que llenamos de vino eran nuevos, ahora están rotos y descosidos. La ropa y el calzado que usamos se han gastado a causa del largo viaje. ¿Qué forma de mentir? ¿Qué forma de engañar? ¿Qué forma va haciendo y entretejiendo el enemigo en uno mismo, que tiene que creerse hasta la mentira para poder engañar? Si yo no me creo la mentira, yo no puedo hablar. Me notan nerviosa, me notarán que no estoy hablando con la verdad. En fin, 3 días más tarde, los israelitas supieron que esa gente habitaba en la vecindad en medio de su propio territorio. 3 días después, se enteraron que lo que ellos habían llegado a hacer era una pantomima, era un engaño, era una mentira, una falsedad. ¿Cuántas veces usted mismo se ha dado cuenta que ha sido, primero que todo, descubierto de un engaño o de una mentira? Mire, es mejor. Y hay que ir al altar, miren, para poderle pedir perdón a Dios de todo engaño, de toda impureza, de toda maldad, de toda situación. Porque Dios, que es Dios, sabe y conoce nuestro corazón. Y si Él ve verdaderamente que usted y yo nos arrepentimos, Él nos perdona. Él nos perdona. Él es Dios y Él es Padre. Y a la vez Él funge con nosotros como un buen Padre. Vean lo que dice Hebreos 10, verso 26. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, no puede haber ya sacrificio por el pecado. Me explico. Si yo sé que algo que estoy haciendo no es correcto y ya soy consciente, por ejemplo, yo no sé si usted ha asistido en alguna oportunidad a un desayuno o a una cena, a una rica charla, a un culto, en una misa. Llámese y vaya donde usted vaya, pero ahí se predicó la palabra y se dijo que era bueno y que era malo. Y usted dijo, mire, yo eso no sabía. No sabía que la mentira era parte de un mandamiento. No sabía que estaba en Éxodo 20:16. No sabía que la iniquidad se heredaba. No sabía, pero ya lo sabe. Entonces, dice la palabra, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento. O sea, que después de que usted ha escuchado esta charlita, usted no puede decir, voy a seguir mintiendo. Porque ya usted adrede lo va a hacer en conocimiento, y dice, y ya no habrá sacrificio por el pecado. O sea que va a ser juzgada o juzgado más duramente. Solamente queda la perspectiva tremenda del juicio y del fuego que devora a los rebeldes. Fuerte. La palabra de Dios es clara. Es fuerte, es contundente. La palabra de Dios habla claro. Miren ustedes lo que dice Segunda de Pedro 2. Vamos a leerla. Del 12 al 22. Vea lo que dice. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. Amados hermanos, su obligación y la mía es predicar a tiempo y a destiempo la palabra. No importa la profesión, no importa el lugar, no importa el tipo de trabajo que usted tenga y desempeñe, el lugar donde lo haya puesto Dios, doctor, médico, enfermera, abogado, maestra, mamá, papá, planchando, lavando, lo que sea, santos, ahí vamos a predicar la palabra.
Llevamos esa palabra en conocimiento a las almas, porque toda la tierra se llenará del conocimiento y de la gloria de Dios. Sigue diciendo, verso 16, en efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En ese momento llegó sobre él una palabra muy extraordinaria de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Cerro Santo. En el Cerro Santo. ¿Quién no hubiera dicho lo mismo que Pedro? Hagamos 3 chocitas mejor. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Movidos por el Espíritu Santo. En el momento en que usted diga, no, yo no puedo hablar, es que, ¿cómo le voy a decir? Es que estoy empezando, qué vergüenza hablarle, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Usted no se preocupe, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo, si usted ora y usted tiene relación con Dios, Dios a usted le revela. Y usted no tiene necesidad de ir donde brujos, hechiceros, a que te digan futuros, y a que te lean las manos, y a que te lean cartas, y ahora con la cuestión esta de Halloween, tratando de ver si hace sacrificios y cosas. Miren, ya no luce esto, ya no luce. Eso es una cultura importada y a nosotros no nos luce. Sabemos quién es Cristo y quién es nuestro Padre, y nuestro Padre se llama el Altísimo, el gran yo soy, ese, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que no escatimó ni siquiera en su propio Hijo, y lo hizo crucificar para que ahí en la cruz fuera cancelada toda deuda de pecado, porque no había, miren, no había cómo o quién cumpliera la ley. Imagínense que no había ley antes de Moisés. ¿Y cómo castigó Dios a la humanidad? Si no fue con muerte, el diluvio. El diluvio fue parte de un castigo a la humanidad. Y esto, se había arrepentido de haber creado al hombre. Lo que pasa es que entonces tuvo misericordia y dejó a Noé, dejó a los 8 de familia. 8 son suficientes, dijo. Y no había ley, sino hasta que Moisés la recibe. Pero nadie, ninguno, puede decir que cumple la ley como tal. Entonces, por eso es que envía a su único hijo. Y él fue y consumó en la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Ahí está la palabra de Dios en donde nos habla a nosotros claramente y nos dice cómo Él, en su infinita gracia y misericordia, y hasta proféticamente, porque proféticamente nos habla Él en Isaías 53, ¿verdad? Que por sus llagas hemos sido sanos, que cargó con nuestras culpas, que cargó con nuestros pecados. Y viene Dios hablándonos en esta forma y nosotros simple y sencillamente creemos, lo leemos y se nos olvida. Y entonces se nos vuelve a nosotros la conciencia
cauterizada. Da dolor, da dolor. Bueno sería que recordáramos nosotros cómo muchas veces hemos practicado la mentira y cómo en este momento debemos de desarraigarla, porque es una raíz en el ADN. Es una raíz en el ADN. Miren, asimismo, una raíz de iniquidad es tan fuerte como dejar de fumar, tan fuerte. Yo tuve que llevar a mi papá a buscar ayuda al IAFA para que él dejara de fumar. Y me dijo la doctora, miren, usted puede ver, ese señor es alcohólico, ese otro señor es de droga, ese otro, y así sucesivamente. Ellos dejan. Y la última droga, y que es muy difícil de que dejen, es el fumado. Porque está autorizado, porque por ley pueden hacerlo. Y no lo ven tampoco, como que se dañan ellos mismos, pero hasta ahora está saliendo a luz pública que las personas que fuman dañan más a las que están al lado que ellos mismos. Entonces, desarraigar de su vida, yo no sé si usted tuvo problemas de fumado, pero dejar de fumar, personalmente yo las tuve, y dejar de fumar es una crisis, da nervios, da temblorina, ve uno una persona encendiendo un cigarro, hasta que huele uno como el zorrillo de las fábulas, hasta que al fin el Señor tiene misericordia y se lo quita a uno, lo desarraiga de esa maldición. Y asimismo el licor, asimismo la droga, asimismo la pornografía. Todas esas cosas son parte de una práctica donde se va heredando, así como el ocultismo también, asimismo el adulterio también. Un hijo que ve a su padre, miren, ¿cuántos hijos no sobornan a su padre? Porque tal vez lo vieron ahí con gestos o con alguna persona jugando de interesante. Y el papá le dijo, cuidado, le dice a su mamá. Entonces el chiquillo necesitaba plata, papi, necesito tanto. Y el papá, no, bueno, voy a pedirle a mami. No, tome, ¿cuánto necesita? ¿O qué es lo que quiere? No, tome esto. ¿Cuántas veces nosotros sobornamos el pecado? Es decir, no solamente mentimos, no solamente enseñamos y formamos, hacemos una mala formación, sino que la heredamos, porque entonces ya ese niño aprendió a mentir, ya ese niño aprendió a hablar mal, ese niño aprendió a hacer cosas no debidas. Y todo va en aumento, porque entonces el niño muchas veces soborna al papá y no estudia y saca mala nota y dice, bueno, sí, pero fírmeme el examen. ¿Usted sabe por qué? Y firman el examen. Es doloroso, amados, es doloroso. Y en esto yo les digo a ustedes, muchas veces viene una persona a buscar consejería y a mí me da dolor, sinceramente me da dolor ver cómo una persona que no tiene nada que ver, no es sangre, no es carne con las otras personas y son las que tenemos, sea una maestra, sea un sacerdote, sea un pastor, sea quien sea, tenemos que decirle a una persona, no, eso es incorrecto, eso no se hace. No se pueden tener relaciones prematrimoniales. Vean si esto es así, que en África a las niñas no las dejan tener relaciones antes de casarse. Y eso está escrito en la palabra. Vírgenes, de ahí todo lo que padeció María. Entonces, ¿qué es lo que vengo yo a hablarles? Que usted y yo, en el Espíritu Santo, estamos en la obligación, número 1, de formar, no de malformar, no de deformar, sino de formar. Número 2, ¿cómo? Con testimonio. Con testimonio.
de no avergonzarse de hablar de Dios, de no avergonzarse de pedir perdón si se equivocó, de no avergonzarse de ser humilde y de buscar consejo y de buscar ayuda. No se avergüence. Ahí está en Eclesiástico 42, que es lo que verdaderamente me debe dar pena, vergüenza a mí. Luego, practicar lo que Dios dejó escrito en la palabra. Yo no le puedo decir a los niños, vayan a misa con su mamá, o vaya, confiésense, o vaya, lean la palabra, o venga, oren, o pídele a Dios, y no ponerse usted a pedirle a Dios con ese niño. Callar conciencia con grandes regalos, callar conciencia y ser nada más que el padre proveedor. Y muchas veces esa madre, para tener un poco más, salir a trabajar y descuidar esa labor que no la puede cumplir nadie. Por más que usted quiera, no la puede cumplir nadie. Usted, si llega cansado, su chiquito no se va a sentar con usted a hablarle las cosas que pasaron. Al contrario, entre menos hablen, más rápido me acuesto y más rápido termino la cena y nos acostamos todos y descansamos todos. Y no hay diálogo, no hay sobremesa, no hay comunicación. La comunicación en la familia, y este programa que es para toda la familia, lo da cuando el padre y la madre están comprometidos en el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 1. Por eso pongan al máximo empeño en incrementar su fe, con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia y la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Vuelvo. Incrementar su fe. Cada uno de nosotros nace con una porción de fe. Y eso es un don maravilloso de Dios. Pero ¿cómo voy a mantener ese don ahí enterrado? Yo tengo que hacerlo crecer, yo tengo que hacerlo florecer. Y esto crece conforme yo crea en el Señor y no crea en diagnósticos, no crea en que me va a pasar cosas feas, como dice el Salmo 112, no teme el justo mala noticia. Perdón, tengo que afirmar esa fe para crecimiento. Y mis hijos, mi familia, las personas que yo ministro, las personas que tengo a cargo, son más los hijos de la soltera que de la casada. Cuando usted se dedica a servirle a Cristo, Dios le da muchos hijos. Y esos hijos tienen que ver esa clase de fe que usted tiene para poder seguir emprendiendo, para poder seguir caminando en la fe. Y usted tiene que ser testimonio. Dice que la firmeza con el conocimiento. ¿De qué? De la palabra. Pero yo no hago nada con conocer la palabra si no la pongo por obra. Por eso dice la palabra de Dios que no es por obras que yo soy salva. Porque ya lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Las obras lo único que hacen es manifestarle a los demás que Cristo vive en usted y vive en mí. Pero son necesarias. Yo por medio de las obras puedo manifestar que tengo una conversión, que conozco de Dios, que sé que y le creo a Él y vivo por Él y Él vive en mí. Esas son las obras, pero esas obras no me salvan. La salvación fue dada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo seremos juzgados por lo que hablamos y por las acciones. Y dice el conocimiento y el dominio de los instintos. ¿Quiere mentir? Se abstiene. Tiene dominio propio. Gálatas 5:22.
Es un fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. ¿Quiere robar? Se abstiene. Ya usted es un hombre de Dios. Ya usted es un hombre y una mujer entregada. Y tiene que manifestar esa verdadera conversión. ¿Quiere ver pornografía? Se abstiene. ¿Quiere tomar licor? Se abstiene. No hay viernes de moda. No hay sabadito alegre. Hay viernes de familia. Hay sábado de comunión con la familia. De paseo con la familia, de disfrute con la familia, de diálogo, de esparcimiento con la familia. Ese es su deleite, para que pueda llegar a tener ese dominio propio y manifestando esa comunión, ese compartir familiar, usted pueda conocer más a sus hijos, intimar con ellos, conocerles, amarles verdaderamente. El dominio de los instintos con la constancia. No es un solo sábado, no es un solo dominguito. Es que ya fui el fin de semana pasado, estuve con ellos, ahora me toca a mí. Me voy a ir de fiesta con mis amigos. No, señor. No, señor. Usted se casó y usted tiene familia y la responsabilidad suya es la familia. Imagínense que una señora iba a congregarse donde nosotros estamos ahí en Sabanilla, Casa de Bendición. Y esta señora llegaba llorando porque el esposo le decía, me pidió divorcio, hoy me pidió divorcio, no le crea, le decía, ore por él, no le crea, ore por él. Y viene esta señora y se queda en una de las vigilias que hacemos nosotros y le dice el Espíritu Santo que ella junto con su familia van a salir del país, todos juntos. Y ella se rió y comenzó a llorar. Después, y me dijo, usted se está burlando de mí. Le digo, no, señora, le estoy pronunciando una palabra que recibí del Señor. Mire, no había sido ni 3 semanas cuando ya a él lo habían escogido en una terna donde le superaban 2 los atestados. Todos los estudios de los otros 2 eran superiores a los del esposo de esta señora. Pero el jefe le dijo, ¿sabe por qué a usted lo voy a enviar? Y con todo y perro de su casa, literalmente, con jaula y demás. Y no les estoy exagerando. Porque usted es el único que no es divorciado. Estos otros 2 podrán saber mucho, pero no tienen el manejo de un hogar y de una familia. Eso es lo importante en el Señor. La familia, la constancia es la que hace la familia. Porque más fácil es dar media vuelta e irse. Más fácil es decirle me divorcio. Más fácil es decir dame la pensión. Dividamos esto ya en 2. Me voy. Déjese los hijos o me dejo los hijos. Despedazar vidas, eso lo hace Satanás. Pero la constancia, la firmeza suya, aunada a la piedad, a la misericordia, al amor. Dice, la piedad con el amor fraterno, disimulando errores de unos con otros, disimulando errores, perdonándose, pidiendo perdón. ¿Quién dice que solamente una vez se pide perdón? Ustedes saben que el perdón es un pecado. El perdón es un pecado. Y todo el mundo cree que si no perdono, él va a aprender y va a cambiar. Y tal vez así se convierte y tal vez así me acompañe a perseverar en la iglesia o a ir a un grupo o pedir consejería. Entonces, en muchas oportunidades yo creo no perdonar, y dice Eclesiástico 28 para los que tengan Biblia católica, que ¿cómo pide a Dios perdón por sus pecados y luego pide salud? O sea, la falta de perdón también se refleja en la salud, en tu cuerpo. Entonces, vuelvo e insisto, una mentira te lleva a un engaño y la falsedad de tu vida va en aumento hasta que te das cuenta que estás en un abogado firmando un divorcio, porque no supiste sostener la palabra de Dios en tu vida y ser testimonio mismo vivo del poder del Espíritu de Dios en una vivencia, en una autenticidad de padre o de madre. No es cosa del dinero. Arroz y frijoles a veces se tienen que comer, pero Dios provee. Dios provee, hermanos.
Y cuando hay unidad, y volvemos al punto de la palabra, en la carta tercera de Juan, verso 2, hijo mío, así como prospera tu alma, así deseo que prosperes. Usted se mete en la palabra, se congrega, le sirve a Cristo, no le falta nada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará, pero hay que ser auténtico, hay que ser perseverante, hay que buscar de Dios, hay que llamar, como la viuda, insistente, recordarle al Señor, hablar con Él, buscar su directriz, no negociar por negociar, no andar en negocios ilícitos, que yo sé que no son correctos. Esas platas ligeras, fáciles, mal habidas, traen maldición a un hogar. ¿De quiénes somos? ¿De Cristo o de Satanás? Solo hay dos caminos y la puerta es ancha. Usted es el que decide. Usted es el que decide. ¿Por cuál puerta quiere entrar? Gozo porque mucha gente dice, ay, Señor, ábreme puertas, ábreme puertas. Y a la hora que se le abren puertas, no le preguntan a Dios, ¿es esta? Porque puertas hay en el infierno también. Y yo estoy segura que por ellas nadie quiere pasar. Pregunte, hable con el Padre, hable con el Espíritu Santo. Pregúntele a Él, ¿qué quiere Él de usted? ¿Qué quiere de su vida? ¿Cómo quiere Él manejar su familia, su vida, su trabajo, su ministerio? ¿Cómo quiere que le sirva? ¿Cómo quiere Él levantar ese ministerio, ese propósito de vida por el cual usted fue creado, creada? Hay un propósito, pero con el propósito también venía el bagaje de lo que usted ocupa, de lo que usted necesita, la capacidad, la autoridad, el dinamismo, las personas idóneas que Dios va a acercarte para llevarte a un verdadero puerto, a un verdadero término. Pero usted tiene que estar en su presencia buscándole, 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 buscándole. No es cosa de un día, no es cosa de un fin de semana, no es cosa de una cena, no es cosa de una charla, no es cosa de un programa, no es cosa de un día que me levanté a orar, es perseverar. Sabiduría 16, verso 27 dice que hay que levantarse temprano, antes de que raye el sol, a darle gracias a Dios para que los proyectos de los ingratos se derritan como niebla invernal. Satanás se presenta junto con los ángeles y le trae el proyecto a Dios y le dice, mire, puedo ir donde Juan, puedo ir donde Mayela, puedo ir donde Ana, aquí es que ellos están fallando en esto y esto, puedo tentarlos ahí. Recuerden ustedes, omnipresente solo Dios. Satanás no puede estar en todo lado. El Espíritu Santo sí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes. Si estamos con Dios, Él está y hace un vallado, Él hace una cobertura alrededor de sus hijos. Búsquelo, clame, entréguese, no tenga miedo. Suelte lo que está apretando tu corazón y déjeselo a Dios. Todo problema, toda angustia, toda duda, toda necesidad, toda incertidumbre, suéltelo. Déjeselo a Dios, Él hará. Romanos 8, 28. Todo sucede para bien de los que aman a Jesús. Déjeselo a Él. Él va a tratar con su hijo. Él va a tratar con su esposa, con su esposo. Él va a tratar. Ningún matrimonio es igual. Tienen que ser diferentes. Tienen que haber cosas. Pero para eso el diálogo, para eso la comunicación, para eso es necesario que yo hable con Dios. No exija un cambio en los demás cuando usted misma no busca de Dios para cambiar.
No juzgue. Siéntese. Hable con Dios. Pídale ese momento exacto para hablar con su hijo, con su hija. Ver de qué forma puede guiarlo, puede guiarla. Ver de qué forma puede aconsejarle. O a dónde le puede llevar. Y de qué forma usted tiene que comportarse con su cónyuge. Y de qué forma como hija del Altísimo. No es forma diferente, es una sola. Estar en Cristo, estar en Él, con Él y para Él. Es la única forma en que Dios puede escuchar. Y dice la palabra de Dios, pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo. Usted no tiene una vida estéril. Usted no nació para ser estéril. Y mucho menos si tiene hijos. Usted en esos hijos es una proyección. Usted los tuvo, usted los tiene y usted los formó. Y es una proyección en el Señor, en el andar en Él. En igual forma esos nietos. Reclame esa generación para Cristo. Usted no nació para ser estéril. Y mucho menos las obras que usted haga serán estériles. Usted nació para que el día de mañana sus nietos puedan decir, tuve un abuelo que guerrió, oró y Dios lo guió y fue testimonio para mí y aprendí de él esto y esto y esto y aprendí de mi abuelita esto y esto y esto y recuerdo de mi tío, de mi tía, recuerdo de mi madre, recuerdo y usted como hermano, como hermana, como amigo, guíe, no mal aconseje, no venga a poner piedras de tropiezo a personas que Dios se la está poniendo para ser ministradas, para ser formadas. No importa la edad, no importa la edad, es que la edad que de ancianidad en el Señor no depende del número de años. Si usted fue llamado o llamada por el Señor es porque usted tiene misión en su hogar. Usted tiene misión con esas personas para no tener una vida infructífera. Usted no tuvo hijos para maldición. Usted tiene sus hijos para bendición. Adelante, esfuércese, guerree, levántese con poder y gloria y créale a Él. Créale al Señor, créale al Señor. Él tiene mucho más para usted para darle. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento ponga a estos hermanos, Señor, a todos los oyentes y los que van a oír este programa después de terminada esta hora, Señor. Yo te pongo en tus manos, Señor, esta emisora, pongo en tus manos al hermano que está en este momento utilizándolo el Señor para grabar este programa y asimismo todos los que están escuchándolo. Señor, en este momento oramos por todas las hermanas y todos los hermanos quebrantados. Señor, para que los lleves a una conversión, los lleves a una reflexión, los lleves a un verdadero entendimiento de tu presencia en cada vida, en cada familia, en cada hijo, en cada esposo, esposa, en cada nieto. Señor, en ese contentamiento que debe de existir y estar desde el amanecer hasta el anochecer. Señor, declaramos en este momento que Costa Rica misma va a tener un mover, un despertar, un avivamiento, Señor, buscándote a ti como única solución por problemas que se estén dando de lo que se llame y como lo llamen. Pero declaramos que Costa Rica es una tierra santa, una tierra bendita, y por tanto yo declaro que sobre ella hay ángeles, arcángeles, serafines, esa corte celestial que habla Isaías 62, verso 6, que hay ángeles eslabonados alrededor y que hay una cobertura, como dice Zacarías 2:9, un aro de fuego alrededor, y que también hay muro y antemuro, como dice Isaías 26:2, no solamente para usted, no solamente para mí, sino para Costa Rica, este país bendito en el cual habitamos usted y yo. Lo declaramos y lo decretamos para las vidas personales, para las vidas de los gobernantes, para las vidas de los tres poderes, para que rescates
a cada uno de ellos para que los llames por su nombre y asimismo en cumplimiento de tu palabra se vea su labor no estéril, sino productiva, sino fructífera. Veremos los frutos, Señor, veremos los frutos en respaldo a nuestras oraciones, al clamor y el gemir de un pueblo por el gobernante y por todos los poderes existentes en Costa Rica y las alianzas que puedan llegar a llevar a cabo con otras naciones. Señor, manda ciros a Costa Rica, manda ciros, Señor, por misericordia santa, para poder enderezar la embarcación y para poder seguir adelante en tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús, porque te creemos, y manda tu sangre bendita sobre esta nación. Úngenos con poder y gloria, cúbrenos y levántanos de cualquier aflicción, problema, duda, tempestad. Llámese como se llame. Estamos bajo tu cobertura y creemos que nos respaldas, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, ahora y siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y espero que esto también produzca testimonio en su vida y dé frutos, sea respaldada esta predicación para que no pequemos conscientemente y sepamos acudir a quien debemos hacerlo, nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre. Dios les bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.